Hola, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal, y hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre los vicios ocultos. Como habíamos dicho en nuestras entregas anteriores, para que un problema sea considerado como un vicio oculto según la ley y dé lugar a la garantía legal, hace falta que se cumplan 5 condiciones. Habíamos visto que debe tratarse de un defecto o desperfecto en el inmueble, que debía ser oculto o no aparente, que debía ser grave. Y hoy vamos a hablar entonces del cuarto requisito, y es que debe ser un problema anterior a la venta. Este requisito de ser anterior a la venta puede parecer obvio, pero no lo es siempre, y la aplicación práctica de estas reglas puede ser complicada en algunos casos. Para saber si un determinado defecto o problema es anterior a la venta, hay que buscar cuál es el origen o la causa del problema. Esto es entonces un problema técnico. ¿Cómo se sabe si un problema es anterior, o cómo se sabe en qué momento puede situarse en el tiempo el origen del problema o la razón de ser del problema? Por ejemplo, si se inunda un baño o un sótano, digamos, a causa de un retorno o una devolución de aguas negras en un drenaje, o por el inodoro, me perdonan el ejemplo, pero eso sucede, eh, ¿es un vicio oculto? Bueno, depende. Imaginemos que el problema se debe a que no existe, o que hay una mala instalación, o que hay un funcionamiento defectuoso de una válvula antirretorno, el famoso clapet en francés. Eh, ¿Cómo se sabe entonces si el problema es anterior a la venta? Bien, si la instalación estaba hecha y el defecto existía antes de la venta, entonces puede hablarse de un vicio oculto. Pero, por ejemplo, si el comprador hizo remodelaciones después de comprar y tuvo trabajos de plomería, y se determina que el problema de la inundación se debe a estos trabajos, pues ahí obviamente no va a ser un vicio oculto, puesto que la causa es posterior a la venta. Lo mismo pasaría si el comprador utiliza mal la cosa, o sea, por un problema de mal uso o de abuso de la cosa. Por ejemplo, si en este mismo caso que estamos poniendo, si no le hacen mantenimiento a la instalación de plomería nunca, y de repente viene una lluvia muy fuerte y trae residuos, digamos, sólidos en el agua, y se bloquea la válvula, pues eso no va a ser tampoco un vicio oculto. Otras situaciones pueden suceder, qué sé yo, los niñitos tiraron los cepillos de dientes por el inodoro a ver si bajaban. Eso me ha pasado. Puede ser también la causa de un problema. Entonces, lo importante es poder determinar cuál es el origen o la causa del problema. Entonces pueden imaginarse la dificultad técnica, ¿verdad? De poder descubrir o dilucidar el origen o la causa de uno de estos problemas. Hay otros aspectos que pueden complicar aún más la situación. Por ejemplo, hay todo el tema de si el problema existe desde ya, es decir, un problema actual, o es un problema que es latente, es decir, que existe en una forma potencial, por decirlo de alguna manera, es decir, que se va a manifestar más tarde en el tiempo. Esto también tiene un tratamiento legal particular y una dificultad propia. Por ejemplo, se presenta una infiltración de agua en el sótano y resulta que el comprador, cuando la ve, la denuncia, y se descubre que es la primera vez que ocurrió. Es decir, el vendedor nunca había tenido ese problema. Se trata de un problema anterior a la venta. Bien, habría que buscar nuevamente la causa o el origen de la infiltración. Imaginemos que la causa o el origen de la infiltración eh, existía antes de la venta. Por ejemplo, la inclinación del terreno de la casa
estaba hecha de una manera que era propicia a que se deslice el agua y entre por las fundaciones. Eso puede haber sido la causa. Otra posibilidad es que, por ejemplo, la estructura de una chimenea tenía una grieta o estaba deteriorada. Si se determina que la infiltración es por alguna de estas causas, entonces sí podrá ser anterior a la venta. Lo importante es saber entonces cuál es el origen, cuál es la causa del problema y poderla situar en el tiempo antes de la venta. Puesto que se trata de un problema técnico, cuando se sospecha que pueda existir un vicio oculto, es muy importante llamar a un experto que tenga los conocimientos y la experiencia para poder determinar cuál es el origen del problema. Este experto no es el mismo inspector que el comprador usó antes de la compra. Este inspector, recuerden, como lo había dicho antes, solo hace una inspección visual del inmueble y es una inspección general. Este experto que se necesita ahora para determinar la causa o el origen del problema es un técnico que va a estar especializado en el área en cuestión. Es importante que el profesional que se escoja para hacer esta inspección sea alguien que esté dispuesto a dar testimonio delante del tribunal. Es decir, este experto ya lo que estaría haciendo es formalmente constituyendo una prueba de experticia. La prueba de experticia se compone de dos cosas. La primera es el reporte escrito que esta persona va a preparar y donde va a explicar y detallar el problema. Y lo segundo es su testimonio delante del juez. Si se consigna el reporte en el expediente judicial, por sí solo esa prueba no tendrá gran valor. Es decir, hace falta que el experto venga y le explique al tribunal cuáles son sus conclusiones y que ese experto también esté dispuesto a prestarse a que la otra parte, el abogado de la otra parte lo contrainterrogue, ¿verdad? Para probar si sus conclusiones son sólidas o de repente confrontarlo con una experticia preparada por la otra parte que va a venir a discutir o a poner en duda alguno de los puntos. Entonces, para resumir, para que un reclamo de vicios ocultos pueda tener éxito, es muy importante tener la opinión de este experto técnico que va a determinar cuál es el origen o la causa del problema. A menos que sea un caso obvio, ¿verdad? O evidente, donde se sabe muy naturalmente que el problema es anterior a la venta, sin la opinión del experto, va a ser muy difícil que el juez pueda darle la razón al reclamo. En la próxima entrega de esta serie veremos el quinto y último requisito para que un problema pueda ser legalmente considerado como un vicio oculto, que es que el comprador ignore o desconozca el problema al momento de la compra. Hasta entonces me despido. Soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado de Montreal.